quiero hablarles sobre la amabilidad de Cristo. Qué tema tan importante, qué título Dios nos acaba de dar. La amabilidad de Cristo. Una virtud de una mente como la de Cristo es la amabilidad. Si nos vamos a parecer a Cristo, tenemos que ser gentes amables, personas amables. Así que, ¿cómo va usted a saber si usted se está pareciendo a Cristo y Cristo está actuando en nosotros? Muy bien, tenemos que desarrollar la amabilidad en nuestras vidas. Por lo tanto, leamos lo que dice Santiago 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, oiga esto, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando en nosotros está la sabiduría de Dios, esa sabiduría te va a enseñar a ser una persona amable. Si yo no tengo la sabiduría de Dios en mi vida, entonces yo no voy a ser una persona que desarrolle amabilidad. Pero Dios quiere que tú y yo seamos amables, porque esta es una de las virtudes de ser como Cristo. Hay varias palabras griegas que se traducen como amable. Una de ellas es la palabra griega epieikes. Y esta palabra sugiere un carácter razonable, un carácter paciente, un carácter moderado, justo y considerado. Esta palabra es todo lo opuesto a ser áspero, a ser una persona hiriente, a ser sarcástico. Cuidado con esto, porque hay muchas personas que les gusta ser sarcásticos o usar el sarcasmo, o como hoy se conoce, ¿verdad?, hacer bullying, burla de las demás personas. Entonces, esta palabra es todo lo contrario a ser cruel, a ser contencioso. Nos damos cuenta nosotros entonces que la amabilidad es algo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida, porque es un requisito para los siervos de Dios. Es indispensable este requisito para todo aquel que quiera estar en el ministerio sirviendo al Señor. Usted dirá, bueno, como yo no voy a estar en el ministerio tiempo completo sirviendo al Señor, no me voy a preocupar por ser amable. No, escúcheme bien. Para los que vamos a servir al Señor de tiempo completo, es un requisito indispensable. Pero no por esto significa que usted no lo necesita. Todos necesitamos amabilidad en nuestra vida. Una persona amable donde quiera puede caer bien. Pero una persona que no es acomedida, una persona que no es amable, es una persona que no donde quiera cae bien. Recuerdo a mi padre que me decía, hijo, siempre date a desear. Y eso es importante. Y yo le decía, papá, ¿qué me quieres decir cuando me dices siempre date a desear? Él decía, mira, hijo, que cuando tú llegues a una casa, tú seas atento, tú seas educado, seas amable, y que la gente diga, wow, ahí viene Jorge, qué bueno que viene, porque él no solamente llega y se sienta, sino que es amable, es educado, es atento. Que la gente se sienta bien cuando te vea llegar a su casa y desee estar contigo, que vengas nuevamente. Dice, porque qué triste es cuando alguien ve que vas a su casa y dice, híjole, ahí viene otra vez este muchachito que de verdad es un tremendo. Llega a casa y híjole, qué desastre. Todo tira, brinca en todos los sillones, hace esto, deja un batidero. Ay, no, ay, ¿me estoy explicando? ¿Sí? Entonces la amabilidad es algo que todos necesitamos. Le pregunto, ¿cuántos de aquí somos amables? Wow. Entonces por eso necesitamos este tema.
porque nada más como 2 o 3, amén, amén, amén. ¿Sí? Le voy a decir algo. Esto es un requisito para nosotros como siervos de Dios. Y mire, cuando yo estaba terminando esta enseñanza en esta mañana, yo estaba recibiendo del Señor esta palabra, porque soy el primero que el Señor le habla. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque a veces me cuesta ser amable. Estoy hablando de mí. Si a usted no le cuesta ser amable, yo le aplaudo. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Pero a veces nos cuesta ser amables. Una de las cosas con las que nosotros batallamos, o mejor dicho, yo batallo, es con el ser amable. Y sabe, ahora que estuvimos en el retiro de pastores, se nos habló mucho acerca de ser vulnerables, acerca de ser transparentes ante los demás, acerca de no ocultar las cosas que a veces nosotros estamos fallando o no estamos haciendo bien, a tratar de buscar ayuda si es que lo necesitamos. Y traigo mucho en la mente eso, va a decir, Señor, yo quiero enfrentarme con las cosas que necesito mejorar. Y una de las cosas que yo necesito mejorar más en mi vida, con mi esposa, con mis hijos, en el hogar y probablemente aquí en la iglesia, es ser amable. Estoy hablando de mí. Pero le podría preguntar a usted, ¿qué tanto es usted amable en el hogar? ¿Le haría falta ser más amable con su esposa? Esposos, ser amables con sus esposas. Esposas, también ser amables con sus esposos. Por eso la Biblia nos exhorta a los esposos, porque los esposos somos los que somos a veces menos amables en casa. Y nos dice, no sean ásperos con sus esposas, no seas ásperos con ellas, trátala como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque los hombres somos rudos. ¿Sí o no? Se nos olvida la amabilidad muy fácil. Cuando hay situaciones que nos hace perder el control, cuando nuestra esposa de repente no entiende las cosas o las instrucciones que nosotros estamos dando, perdemos el control y se nos olvida ser amables. Y sabe que a mí me pasa muy seguido que quiero perder el control cuando digo, bueno, tan clarito que te lo estoy diciendo y no lo entiendes. ¿Sí? Obviamente trato yo de decir, Señor, cuenta el silencio de los millonarios, ¿verdad? Empiezo a contar, decir, no tengo que perder la amabilidad, tengo que ser amable, quiero pasar buen tiempo con mi esposa, quiero que ella esté pasando buen tiempo conmigo, quiero pasar buen tiempo con mis hijos y que ellos pasen buen tiempo conmigo, y no por falta de amabilidad voy a arruinar el buen ambiente en mi hogar. Amén. Entonces aprendamos a ser amables, porque la amabilidad, como ya se lo dije, es un requisito para los siervos de Dios. Dice la escritura entonces en 1 Timoteo 3:3, no dado al vino, no pendenciero, o sea, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Ahí está, amable. ¿Usted se imagina a un siervo de Dios que no sea amable? Si usted se imagina a un pastor que no sea amable, esto es necesario para nosotros. Si no podemos ser amables, se nos descalifica del ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio se trata de tratar con las personas. Yo he escuchado a muchos pastores decir, el ministerio es muy bonito si no fuera por las personas. Y eso suena así medio chistoso, pero como diciendo, el ministerio es muy bonito, pero ay, las personas no los quisiera tener. Pero escúchame bien, si eres un siervo de Dios y si estás predicando y si has sido llamado al ministerio, tienes que tratar con las personas. Si no hay personas, tú no eres pastor. Si no hay ovejas, yo no puedo pastorear. ¿Me explico? Entonces, si no hay a quien servir, entonces yo no tengo ministerio, yo no tengo servicio. Así que debemos de disfrutar el ministerio y también aprender a disfrutar de relacionarnos con las personas
y tratar de ser amables con ellas, aunque a veces ellas no sean amables con nosotros. ¿Está conmigo? ¿Sí? Amén. Y luego dice 2 de Timoteo 2, versículo 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Mire qué específica es la palabra, amable para con todos. Entonces veamos cómo Jesús demostró ser amable. Mateo capítulo 12, versículo 18 al 20. Aquí Jesús, hermanos, cumplió con una profecía que se había dado a través de los labios del profeta Isaías, en Isaías capítulo 42, versículo 1 al 3. Y Jesús vino y cumplió precisamente, exactamente esta profecía, y con esto demostró este requisito para los que son elegidos y ungidos para el ministerio. Cuando Jesús cumplió esta profecía, Él demostró que estaba cumpliendo con ese requisito que la palabra enseña que Dios requiere de aquellos que son elegidos y ungidos para servir. Mateo capítulo 12, versículo 18 dice: miren a mi escogido, al que he llamado a mi servicio. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Yo lo amo mucho. Él me llena de alegría. Yo pondré en él, ¿qué cosa? Ahora note por favor, por eso subrayé eso en pantalla. El Señor había sido elegido al servicio. Y cuando tú eres elegido al servicio de Dios, el Señor entonces pone en ti su espíritu. Amén. Y eso lo puso en el Señor Jesucristo. Pondré en él mi espíritu. Y uno de los resultados de tener el Espíritu de Dios en nuestra vida se llama amabilidad. ¿Está conmigo? Entonces, dice, Él anunciará mi justicia entre las naciones. Versículo 19 y 20. Mire cómo evidencia la amabilidad porque el Espíritu de Dios estaba en él. No discutirá con nadie. Wow, qué tremendo esto. ¿Cuántas veces hemos discutido nosotros? Por eso le digo que a mí me causa dificultad a veces desarrollar esto. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil no discutir. Pero dice aquí la palabra, hablando de Jesús, no discutirá con nadie, ni gritará. ¿Cuándo fue la última vez que usted gritó? ¿Cuánto fue la última vez que mamá gritó en casa? ¿O que papá gritó en casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo gritamos en el trabajo por algo que no deberíamos quizá de gritar? Solamente perdimos el control y estuvimos discutiendo y perdimos la amabilidad y empezamos a gritar. Jesús estaba profetizado que no iba a discutir con nadie y tampoco iba a gritar. ¿Con cuánta razón la Escritura después nos enseña a que se quite de nosotros toda maldición y toda gritería? Porque cuando no somos amables, fácilmente gritamos. ¿Está conmigo? Cuando no somos amables, fácilmente gritamos. Cuando perdemos el control de nuestras emociones, fácilmente herimos a los demás. ¿Por qué? Porque dejamos de ser amables. Nadie escuchará su voz en las calles, dice. No les causará más daño a los que estén heridos. Esto es bien importante.
ni acabará de matar a los que estén agonizando. Estamos hablando del sarcasmo que hablamos al principio, ¿verdad? El Señor no se iba a gozar de aquel que había cometido un error o que le estaba yendo mal, y él con su risa sarcástica, le dije, te lo dije, ya ves, ya ve, y hacer el sarcasmo que algunas personas a veces hacen o hacemos cuando otra persona comete un error o cuando otra persona se equivoca. Cuidado, el sarcasmo no es nada que tenga que ver con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Por eso Él dice que no haría más daño a los que están heridos, ni acabaría de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. De esta manera el Señor cumplió la profecía y demostró ser amable. Ahora, por favor, escúcheme bien, porque vamos a ver algunas etapas o situaciones en las que Jesús mantuvo la calma y demostró ser amable. Y son situaciones en las cuales usted y yo en cualquier momento de la vida las vamos a enfrentar, y van a estar probando nuestra amabilidad. Probablemente ya hayamos enfrentado algunas de estas etapas en las que Jesús pasó, que probaron su amabilidad, que probaron su carácter, y entonces ya las pasamos. Y si las pasamos, gloria a Dios, pero si no las hemos pasado, tarde o temprano te van a tocar estas etapas. Y Dios quiere que te prepares para cuando vengan estas etapas, tú demuestres que puedes ser una persona amable. Porque la persona amable demuestra que tiene sabiduría de lo alto. ¿Estás conmigo? La persona que no es amable demuestra necedad. Así que no seas un necio, no seas una necia, no dejes de ser amable. Porque si dejas de ser amable, estás demostrando que eres un necio, eres una necia. Pero cuando somos amables, demostramos que en nosotros está la mente de Cristo y está la sabiduría de lo alto. Está el carácter de Jesucristo en nosotros. Dice amén. ¿Cuántos queremos ser amables? ¿A cuánto nos falta ser amables? ¿A cuánto nos batalla ser amables? Batallamos con ser amables. ¿Cuántos gritamos con facilidad? Yo soy el único pecador entonces. ¿Cuántos gritamos con facilidad? Sea transparente, sea vulnerable. ¿Cuántos perdemos el control con facilidad? ¿Verdad? Entonces podamos nosotros aprender de nuestro Señor para que seamos amables. Mire, Jesús fue amable al enfrentar la incredulidad. Wow, qué tremendo, hermanos. En Mateo capítulo 14, versículo 26 al 31, nosotros nos vamos a dar cuenta, escuche bien esto, que Jesús demostró su destreza y fue amable al tratar con la incredulidad de sus discípulos. Qué tremendo es que la gente a la que tú estás discipulando, a la gente a la que le estás dando palabras de fe, la gente que está viendo los milagros que tú estás haciendo, la gente a la que le estás demostrando que eres el Hijo de Dios, que no eres un profeta más, que no eres un iluminado más, que no eres un maestro más, sino que realmente eres el Hijo de Dios. Qué triste es que esa gente que te está siguiendo sea la que menos crea. Es algo decepcionante, ¿no lo cree? Para mí es decepcionante que si la gente a la que más le estás enseñando, a la gente que está más cerca de ti, que tiene que aprender de ti, que tiene que ser instruida por ti, que sea la gente que menos crezca. Es decepcionante. ¿No le pasa, hermanos? A mí me pasa. Yo digo, Señor, ¿por qué a veces la gente que está más cerca de nosotros, quizá el liderazgo, debería ser la gente más madura, la gente más fuerte en el Señor, la gente que menos se hiere por cualquier cosita, la gente que está más sabia, la gente más dedicada, la gente que cree más? Pero a veces, ¿sabe qué? Es todo lo contrario. Y eso le pasaba a Jesús.
Sus seguidores más cercanos eran los que menos a veces creían en él. ¿Y sabe qué? Jesús aún así, cuando tuvo que enfrentar la incredulidad de sus seguidores más cercanos, él no dejó de ser amable. Veamos por favor lo que hizo con Pedro. La historia menciona en Mateo capítulo 14, versículo 26 y versículo 27, que el Señor había mandado a los discípulos que se fueran en la barca, que cruzaran el lago. Y mientras ellos estaban cruzando, hubo una tempestad, hubo bastante viento, y el viento y las olas azotaban la barca. Y dice la escritura que miraron a Jesús que caminaba sobre el mar. Ellos se espantaron y tuvieron miedo porque pensaban que era un fantasma. Por eso dice el versículo: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo Jesús? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Escuche. Entonces respondió Pedro y le dijo, oiga, uno de sus seguidores que era del círculo íntimo de Jesús, porque estaba Pedro y estaba Juan, de los más íntimos de Jesús. Entonces este seguidor más íntimo le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y escuche lo que Jesús le responde. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿A dónde iba Pedro? ¿Ir a dónde? A Jesús. Pero escuche el versículo 30. Pero a ver el fuerte viento, cuidado, ¿de quién quitó la mirada Pedro? De Jesús. ¿Qué empezó a mirar? Empezó a mirar el fuerte viento. Empezó a mirar las adversidades que a veces se nos presentan. Empezó a mirar los problemas que a veces vienen. Y nosotros, escúcheme bien, perdemos el enfoque y perdemos la mirada de Jesús. Y cuando perdemos la mirada del Señor, escúchame bien, viene el miedo a nosotros, viene la incertidumbre, viene la duda, viene la falta de fe. Por eso él comenzó a hundirse y dice que dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, mire la amabilidad del Señor. ¿Qué hizo? Cálmate. ¿Querías venir, no? Pues ahora nádale. ¿Para qué quitas la mirada de mí? Tú te lo buscaste, quédate. Así fue el Señor. Al momento, me gusta cuando la Biblia es específica y dice, al momento Jesús, la amabilidad, ¿verdad? Al momento. ¿Cuántas veces nuestra esposa necesita algo y nosotros al quinto o séptimo momento respondemos? Hello, hombres, abróchese el cinturón, ¿cierto o no? La esposa, oye, mira que así, y el hombre la tira locas. Y y mira acá, y el hombre en lo suyo. Y el hombre, no, Jesús al momento extendió la mano y lo tomó. Le ayudó. ¿Por qué? Porque aquel estaba en una angustia. Aquel necesitaba ayuda. ¿Cuál es una persona amable? Aquella que pone atención a la necesidad de los demás y presta ayuda inmediatamente. ¿Está conmigo? Y escúchame bien. Aunque le iba a amonestar por su falta de fe, Jesús aún así también lo hizo amablemente. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Pero lo hizo con amabilidad. Entonces Jesús fue amable
cuando enfrentó la incredulidad. Seamos amables con aquellos que se les hace difícil creer en lo que nosotros estamos creyendo. Sea amable. Mire, por eso le digo que como pastor a veces batallo con esto. Porque de repente conocemos a ovejitas, conocemos a personas dentro de la congregación que ya se le ha dicho una y otra y se le ha explicado, ha escuchado palabras y todo aquello. Y de repente uno dice, ¿hasta cuándo vas a agarrar la onda? Y ya por fin dicen, ay, pastor, creo que ahora sí ya estoy entendiendo yo. Si hubieras entendido hace 2 años, la cosa estuviera diferente. ¿Sí? Pero a veces quisiera uno agarrar la Biblia y te dije que entendieras. Pero hay que ser amables, pintar una sonrisa en la cara y decirle al hermano o decirle a la hermana, ay, qué bueno, nos alegra que estás entendiendo esto. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es para el bien de las personas. ¿Sí? Y hay que hacerlo con amabilidad. ¿Estamos? También Jesús fue amable, escúcheme bien, al reprender la negatividad de las personas. Uy, mi amado, si la falta de fe en la gente reta nuestra amabilidad, la negatividad de la gente reta nuestra amabilidad como no tiene idea. ¿Qué es una gente negativa? Hoy en día está muy de moda ese término que dice, es un tóxico. Gente tóxica. ¿Ha oído eso? Mi suegra es una tóxica. Mi esposa es una tóxica. Mi esposo es un tóxico. ¿Por qué? Porque a veces esta gente es muy pesimista, a veces es muy negativa. Y cuando nos topamos nosotros con gente tóxica o con gente negativa, eso prueba nuestra amabilidad. Le digo una cosa, Jesús se topó con mucha gente tóxica, si me permite el término. Jesús se topó con mucha gente negativa. ¿Y sabe qué? Usted y yo nos vamos a topar casi a diario o muy frecuentemente con gente negativa. En tu trabajo te vas a topar con gente negativa. En la escuela te vas a topar con jóvenes, señoritas negativos, tóxicos. Aún quizá en tu misma casa alguien de la familia es muy tóxico, es muy negativo, nunca tiene un rayo de esperanza. Cuando nos enfrentamos a gente negativa o gente tóxica, nuestra amabilidad es probada grandemente. Mire, le voy a contar algo que sucedió hace mucho tiempo en la iglesia de donde yo vengo en México, para que vea cómo es la gente tóxica o la gente negativa a veces. En una ocasión, mi papá, que no era cristiano todavía, miraba que la iglesia hacían bautizos, iban a visitar las misiones, etcétera. Entonces mi papá le dijo al pastor, oiga, pastor, ¿por qué no compramos un camión? Dice, y para que vayan a sus bautizos, para que vayan a sus misiones. Yo compro el camión y que vaya la gente a sus bautizos, a sus misiones. Entonces el pastor se emocionó y dice, wow, don Julián dice que nos ayuda a comprar un camión, o sea, de pasajeros, ¿ok? Para que vayamos a los bautizos, para que vayamos a las misiones, y gloria a Dios. Lo llevó a la junta de la iglesia, a un servicio, a una junta, donde hubo muchas personas de la iglesia, y el pastor empezó a hablar sobre la posibilidad de comprar el camión para ir a los bautizos y para ir a las misiones. Ahora escuche bien esto. ¿Qué sucedió? Pues todavía no se compraba el camión, y la gente tóxica, la gente negativa, ya estaba descomponiendo el camión. No, pastor, ¿y qué tal si vamos para los bautizos o la misión fulana y se nos descompone el camión?
Ahora, fíjese, eso no era lo peor. Lo peor era, decían, ¿y quién va a manejar el camión? Hágame favor. Como si no hubiera gente que se pudieran contratar o alguien que pudiera manejar el camión. No, pastor, ¿quién va a manejar el camión? No, lo peor de la negatividad o ser tóxico es que, mire, no solamente dijeron, ¿qué tal si se descompone? ¿Quién va a manejar el camión? Sino que hasta mataron al chofer. Porque dijeron, ¿y qué tal si tenemos un accidente y nos volteamos? Padre Santo, acá ayúdame por favor. Gente tan negativa. Todavía no está el camión y ya hasta lo voltearon y mataron al chofer. ¿Está conmigo? ¿Sí? Mire, cuando te encuentras con unas personas así, ay Señor, yo no sé usted, pero le estoy confesando mi vulnerabilidad. Me prueba a mí mi amabilidad. Así que si quiere usted probar mi amabilidad, sálgame con negatividad y sálgame con toxicidad y sálgame la poison ivy. Y yo voy a tener que reprimir el King Kong que tengo dentro. Porque una de las cosas que Dios quiere que nosotros seamos es gente de fe. Gente que no se dé por vencida tan rápido. Gente que crea en las cosas que parecen imposibles, que en Dios son posibles y podemos creer. Diga amén, por favor. Entonces, cuando nos topamos con gente negativa, nuestra amabilidad es probada. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. Porque Jesús, escúcheme bien, otra vez tuvo que enfrentar a Pedro. Este Pedro era especial, ¿no? ¿Verdad? Si eres tú, di que vaya a ti. Y ahí va el Pedro y se está ahogando y el Señor lo salva. Vente, chiquitito, ¿para qué pierdes la mirada de mí? Y este Pedro seguido se andaba metiendo en problemas. Y mire ahora cómo el Señor demuestra la amabilidad en medio de la negatividad de Pedro. Jesús está hablando con sus discípulos en Mateo 16. Aleluya. Verso 15. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, oiga, lo halaga: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bravo, un aplauso para este Simón Pedro. ¿Por qué? Porque recibió una revelación tremenda de los cielos. Pero escúcheme bien, más adelante lo que hace este mismo hombre. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que escúcheme bien, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Qué les declaró Jesús a sus discípulos? Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Cuando tú dices, tengo que hacer esto, es necesario, ¿significa que es una opción? Significa que lo necesitamos hacer porque es necesario, es una necesidad. Entonces Jesús está declarando esta necesidad, que tiene que padecer y que tiene que ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y escuche bien, y ser muerto. Era necesario. Y también dice resucitar al tercer día. Cuando termina Jesús de decir estas palabras, aquel que había recibido la revelación unos instantes atrás del cielo, al cual Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón Pedro, mira lo que dice este mismo hombre. Versículo 22.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, hasta se lo trajo por acá. Oye, maestro, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pregunto yo, ¿qué no había escuchado que era necesario? ¿Por qué se pone de negativo? ¿Por qué se pone en contra de los planes que eran necesarios hacer? Y mire, Jesús, que estaba enfrente de una persona que estaba en contra de los planes de Dios, que estaba en contra de lo que era necesario hacer, Jesús no pierde la calma y demuestra nuevamente su amabilidad. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Usted, ay, pastor, ¿eso es amable? ¿Cómo ve? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro sabía que quien estaba inspirando ahora, Jesús sabía que quien estaba inspirando a Pedro ahora no era la misma revelación de lo alto. Ahora Pedro estaba hablando por inspiración ¿de quién? De Satanás. Por eso el Señor, sin perder la calma, reprende y dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque sabía Jesús quién estaba influenciando a Satanás, a Pedro, perdón. A veces las personas tóxicas a nuestro alrededor, a veces las personas negativas cerca de nosotros van a ser influenciadas por el enemigo. Tenga cuidado, porque esas personas Dios va a querer, el enemigo las va a querer usar para que usted y yo perdamos la amabilidad y pequemos con nuestra boca, pequemos con nuestro carácter y pequemos haciendo cosas que no agradan al Señor. Así que tenga cuidado con la gente tóxica. ¿Estamos? A lo mejor usted vive con un tóxico. Ya vi unas sonrisas por ahí. O a lo mejor usted vive con una tóxica. Tenga cuidado. Nada más sácale la vuelta y dile: quítate de mí, Satanás, me tropiezo. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo quiero seguir conectado con el Dios de arriba. No quiero perderme las bendiciones que tiene el Dios de arriba para mi vida. Amén. Gloria al Señor. Avancemos. Jesús no solamente fue amable cuando se encontró con la incredulidad o cuando se encontró con la gente negativa, sino que Jesús fue amable, oiga esto, al escuchar la crítica y el desprecio. Wow. ¿Cómo prueba esto nuestra amabilidad? Cuando la gente nos critica, cuando la gente nos desprecia. Pregunto algo a los que me están escuchando: ¿alguna vez te han calumniado? ¿Alguna vez te han criticado? ¿Alguna vez te han despreciado? ¿Ah? ¿Cómo se siente que te desprecien? ¿Cómo se siente que desprecien lo que tú haces? ¿Cómo se siente que desprecien tus esfuerzos, tu persona o a tus hijos? ¿Cómo se siente? Es algo que hiere, es algo que rompe tu corazón cuando murmuran, cuando te critican sin misericordia. ¿Sabe? Jesús fue criticado y fue despreciado. Y escucha lo maravilloso de esto. Por eso tenemos que aprender del Maestro. Él, aún en medio de la crítica, aún en medio del desprecio, Él no dejó de ser amable. Esto
me estaba volando la tapa de los sesos en esta mañana que yo estaba estudiando, porque yo me estaba poniendo en los pies de Jesús y yo dije, si esto me hubiera pasado a mí, yo no sé qué hubiera hecho cuando me encuentro con aquel que despreció a Jesús, porque él se encontró con alguien que lo despreció. Vamos a la escritura para que te des cuenta cómo él reaccionó con un hombre que lo despreció terriblemente. Vamos, mire, Juan capítulo 1, verso 45 al 46. Es importante que aprendamos esto, porque si nos vamos a encontrar con gente que no cree y nos vamos a encontrar con gente tóxica, también nos vamos a encontrar con gente que nos desprecie, con gente que nos va a calumniar, con gente que nos va a murmurar. Quizá en este mismo momento alguien te está despreciando o te ha despreciado. ¿Qué espera Dios de ti? Espera que actúes como actúa Jesucristo. Juan 1:45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo, oiga, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, dice, el hijo de José de Nazaret. Me imagino a Felipe con emoción, con alegría, con entusiasmo, diciendo: Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas. ¿Sabes qué? Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero mire la respuesta de Natanael. Natanael le dijo, ¿qué le dijo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Fíjese cómo está despreciando a Jesús, porque ya le había dicho Felipe que era Jesús. ¿Sí o no? De Nazaret puede salir algo bueno, como diciendo, me estás diciendo que Jesús es de aquel quien escribió Moisés, quien escribieron los profetas. Por favor, de Nazaret no ha salido nada bueno. En otras palabras, estaba despreciando al Hijo de Dios mismo. Pero Felipe le dice: ven y compruébalo con tus propios ojos, para que te des cuenta que sí es cierto que hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés. Estoy parafraseando la escritura. Versículo 47. Note por favor, gócese con esto. Si su corazón no se goza con esta palabra, yo no sé qué predicarle, porque esta es palabra 100% pura. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. ¿Se acuerda quién era Natanael? ¿Se acuerda lo que acababa de hacer Natanael? ¿Sí se acuerda? Jesús dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, momento. Acababa de decir Natanael: ¿a poco de Nazaret va a salir algo bueno? Dice Jesús: ¿qué va a hacer el que escribieron de él Moisés? Lo está despreciando. Y cuando Jesús se lo encuentra y lo mira de cerca, habla de él y dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sabe qué hubiera hecho yo? ¿Sabe qué hubiera hecho usted? Si te encuentras a aquel que te despreció, que habló mal de ti detrás de tus espaldas y que te anduvo calumniando y anduvo diciendo tantas cosas, te lo encuentras viniendo cerca de ti, ¿qué hacemos tú y yo? ¿Qué hacemos? Si no te atreves a decirle una palabra, te pones trompuda o te pones trompudo. Ahí viene la hermana que anduvo diciendo esto de mí. Ahí viene la hermana que me despreció. Le saco la vuelta. Voy al templo a alabar a Dios.
están cantando aquí, ven a este lugar, y la hermana, o el hermano, porque puede ser hermano, pues está aquel que anda hablando mal de mí. Jesús no hizo eso, amado hermano. Jesús miró a Natanael y ¿qué hizo? Fíjate, lo elogió. Wow. En la mañana yo dije, Padre, nos estás poniendo el estándar muy alto, porque cómo duele que la gente te desprecie y todavía nosotros aprender de ti, de no perder la amabilidad y todavía tratarlos bien. Cuando Jesús está hablando de Natanael, que dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, escuche bien, me está enseñando que yo puedo ser sincero al decir algo, pero eso no significa que tenga la razón. ¿Es muy profundo lo que le estoy diciendo? Sencillo, ¿no? Yo puedo estar diciendo algo con sinceridad, como lo hizo Natanael. Por eso Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Como diciendo, Natanael estaba hablando de su corazón, y para él de Nazaret no había de salir nada bueno. Lo dijiste con sinceridad, pero no porque haya sido sincero lo que tú dijiste significa que estás en lo cierto. Significa que estás en lo correcto. Tú puedes hablar muy sincero en lo que acabas de decir, pero aunque seas sincero, puedes estar equivocado. ¿Me expliqué? Por lo tanto, escuche esto, le dijo Natanael cuando el Señor le habló, ¿de dónde me conoces? Y respondiendo Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Te imaginas la cara de Natanael? Como diciendo, ay Señor, ¿te diste cuenta que te desprecié? ¿Te diste cuenta que yo dije que de Nazaret no podía salir nada bueno? Porque eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Desde cuándo me conoces, Señor? Te conozco desde antes de que Felipe te llamara, y yo ya te estaba mirando. Y aún con todo eso, el Señor no perdió su amabilidad y lo trató amablemente. No sé usted y yo, amado hermano, pero esto para mí es una prueba a todo vapor. ¿Te gusta que te desprecien? Acá. ¿Nos gusta que nos desprecien? No. La próxima vez que alguien te desprecie, recuerda que al Rey de Reyes y Señor de Señores lo despreciaron muchas veces y Él no dejó de ser amable. Sigue siendo amable con aquella gente que te desprecia, y le vas a estar dando de cachetadas, le vas a estar poniendo la otra mejilla una y otra vez, y el avergonzado a fin de cuentas será aquella persona. Por eso termina este relato en Juan 1:50 diciendo, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús, vamos terminando por favor, fue amable también cuando tuvo que soportar la hipocresía y la traición de la gente a su alrededor. Fíjate todas las circunstancias que estamos viendo, porque en cualquier momento te vas a encontrar en alguna de estas, y tú y yo tenemos que aprender a seguir siendo amables. Si es difícil mantenerme siendo amable cuando alguien me desprecia, es mucho más difícil mantenerse amable con aquel que es hipócrita contigo y que
te traiciona. Pero Jesús pudo amablemente soportar la hipocresía y la traición de uno de sus más cercanos seguidores, que inclusive comía con él en el mismo plato y en la misma mesa. Y estoy hablando de Judas. Mateo 26, verso 47, dice la escritura de esta manera: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: escuche, al que yo besare, ese es, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Mire la hipocresía. Salve, maestro. Y dice que le besó. Y le besó no porque realmente lo estaba amando, sino porque acabamos de leer que era la señal para que los demás lo identificaran quién era Jesús. Porque estaban en un huerto a oscuras. Entonces aquellos: ¿y cómo vamos a saber quién es Jesús? Al que yo bese, a ese me lo agarran. Pero le estaba dando un beso no porque lo amaba, no porque lo quería, no porque de verdad sentía amor por él, sino porque lo estaba entregando. Y cuando lo está entregando, el Señor, que conocía todas las cosas, no perdió su carácter y continuó siendo amable. Y dice, verso 50, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Qué amabilidad el Señor, ¿no? Mire, si yo hubiera sido, yo le hubiera dicho: hipócrita, ahórrate esas palabras, ahórrate ese teatro, ahórrate esas mentiras, ¿no? Porque a veces la gente así: no lo vuelvo a hacer, y aquí, perdóname. Uno quisiera aventar a esa gente: quítate, hipócrita, quítate, mentiroso. ¿Cuántas veces me ha dicho lo mismo? Pero el Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús no perdió su amabilidad a pesar de que lo estaban traicionando. Y por último, Jesús fue amable, inclusive al calmar la agresividad de otras personas. Y tenemos que aprender a hacer esto también. Mateo capítulo 26, versículos 51 a 53. Ahí justamente después de que Judas se acerca y lo entrega con un beso, sucede exactamente lo que vamos a leer. Y dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Y se acuerdan quién era esta persona? ¿Quién le quitó la oreja al otro? ¿Se acuerdan? El que me conteste le doy un sándwich esta noche. Pedro. ¿Y a quién le quitó la oreja? El que me conteste le doy 2 sándwiches esta noche. De aquí sale que algunos piensan que la profesión de Pedro, aparte de ser pescador, era ser torero. Porque dicen que cortó oreja. Es un chiste. Bueno, Pedro le cortó la oreja a Malco. Encontramos el nombre de esta persona en Juan capítulo 19, si no me equivoco, 18, perdón, versículo 10.
Y escúcheme bien, dice, entonces Jesús le dijo, cuando le cortó la oreja, ¿verdad? Vuelve tu espada a su lugar. Mire cómo hace las paces el Señor, amablemente. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Qué importante que a la hora de calmar los ánimos de otras personas que no están siendo amables, porque Pedro inmediatamente dejó de ser amable. Ya, sí, ya. Era para que Jesús dijera, ok, todos al ataque. ¿No? O como cuando en el hogar quizá la mamá pierde el control y empieza a gritar y todo aquello, y el papá, ¿verdad? Le gritamos, y hijo, y el otro, y al ataque, todos contra la mamá, 3 contra 1, 2 contra 1. No, hay que aprender a ser amables y apaciguar los ánimos de las otras personas, como lo hizo Jesús. Amén. Entonces escúcheme bien. La próxima vez que usted se encuentre con personas incrédulas, la próxima vez que usted se encuentre con personas tóxicas o negativas, la próxima vez que usted se encuentre con personas que le critiquen o le desprecien, la próxima vez que usted se encuentre con personas que sean hipócritas o le traicionen, y la próxima vez que usted se encuentre con personas que no están siendo amables, su amabilidad va a ser probada. Y usted y yo tenemos que recordar que así como Cristo no perdió su carácter o su compostura, se mantuvo amable, usted y yo tenemos que estar amables en medio de la peor crítica, en medio del mayor desprecio, en medio de la mayor murmuración, en medio de la mayor incredulidad, en medio de la mayor negatividad. Tenemos que aprender a ser amables.